Hoy hay libros, series, cómic, un montón de recomendaciones. Espero que os quedéis a verlas. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un vídeo que adoro. Adoro este tipo de vídeos, de estos de si te gustó esto, te gustará esto otro, porque me permiten volverme completamente loca y recomendar cosas aleatorias y mezclarlo todo y es genial. Así que, bueno, pues no sé si os gustarán tanto como a mí, espero que sí, pero en cualquier caso espero que disfrutéis de todas las recomendaciones que os voy a hacer. Antes de ponerme a ello, como siempre os recuerdo que apoyáis un montón mi contenido dando like a los vídeos y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritos, y que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon por si queréis acceder a más contenido. Bueno, por si acaso no sabéis de qué van este tipo de vídeos, es una especie de parecidos razonables. Yo os voy a recomendar cosas junticas porque en mi cabeza tienen algún tipo de relación. Y para recomendarlas en este caso me voy a basar en contaros en qué creo que se parecen. Para hacer estos vídeos yo paso mucho tiempo apuntando cosas, es decir, que aquí van a aparecer cosas de muchos meses atrás porque yo me voy apuntando cosas, de repente se me enciende la bombilla, estoy leyendo algo y digo, esto se parece a no sé qué otra cosa, me lo apunto y cuando tengo unas cuantas, pues os hago este vídeo. Sin más dilación, vamos a empezar. La primera que os traigo son 2 libros y una serie, que en mi cabeza los 3 tienen cosas en común. A ver, originalmente 2 de ellos, pero luego añadí uno más porque es que, de verdad, que a mí me creó los mismos feelings. Vamos a empezar por lo más clásico, que es que esto parte del misterio de Salem Slot de Stephen King. Y, a ver, es que había una relación que no podía pasar por alto y que seguro que muchas la tenéis en la cabeza si habéis consumido las dos cosas, y es que es inevitable comparar este libro con Misa de Medianoche de Mike Flanagan, que está en Netflix, es una serie que se estrenó el año pasado y recuerda muchísimo por el ambiente opresivo del pueblo, por el tipo de personajes, por el tipo de trama, por todo. O sea, si os ha gustado una de las dos, tenéis que consumir la otra porque os va a encantar. Este parecido razonable, de verdad que creo que es muy razonable, o sea, que creo que es bastante fiable el que si os ha gustado una, os vayáis a por la otra. Pero también sé que muchas seguro que ya habéis consumido las dos cosas, así que os traigo otro libro que me da la misma sensación también, el tipo de historia, y que me leí este octubre. Se llama La creación de Gabriel Davenport. Los 3 tienen un punto en común en trama, pero lo que más se me parece a mí en los 3 casos es, yo creo, esa ambientación y esos entornos de sitio opresivo, sitio pequeño, personajes que tienen que hacer piña para bien o para mal, como un grupo de personas siendo influenciados por algo y teniendo que juntarse para combatirlo. Los 3 tienen como esa vibra, aunque los personajes en sí no sean iguales, todos tienen como un mismo mecanismo de funcionamiento. Y también creo que si os han gustado esas dos historias os pueden gustar. Este tercer libro es el más loco y el más inesperado, pero a mí me gustó mucho y me gustó mucho cómo escribe la autora también. El siguiente parecido razonable que os traigo es directamente de 2 libros y aquí yo creo que también es bastante acertado. Tenemos por un lado un clásico moderno ya, que es Las vírgenes suicidas. Un libro muy depresivo, pero que es muy interesante y que también tiene una forma muy peculiar de estar escrito. Es un grupo de chicas que son hermanas y que, bueno, pues tienen una relación un poco rara con sus vecinos del pueblo y todo el mundo está como un poco obsesionado con ellas. Estas chicas poco a poco empiezan a suicidarse y nadie sabe por qué. Cuidado, porque no es un libro de misterio como puede ser que suene por esta sinopsis, sino que es un libro más conceptual, de reflexión, de personajes. Bueno, pues a mí hay otro libro que me recordó mucho a Las vírgenes suicidas, que son Las doncellas de óxido. En Las doncellas de óxido también seguimos a las chicas que viven en un pequeño pueblo. Es un pueblo donde toda la vida de las personas y la supervivencia de las familias que viven allí gira en torno a la industria del metal. Vemos cómo también tenemos una sensación muy opresiva de lo que es la vida de estas chicas porque se ven atrapadas en ese pueblo y también como un poco culpabilizadas por ciertas cosas que van pasando. Este libro es más fantasioso, este libro no es realista, creo que se le cataloga como terror y también tiene un poquito de terror corporal. Lo que ocurre es que muchas de las chicas del pueblo empiezan a sufrir cambios corporales y se empiezan a convertir en algo extraño.
Es también un libro que no va tanto de la historia en sí, sino del mensaje que hay detrás, de la crítica que quiere hacer. También habla un poco de feminismo, de cómo se culpa a las mujeres cuando algo va mal en un grupo social. Creo que estos dos libros tienen mucho en común, sobre todo respecto a esos personajes femeninos en torno a los que gira la historia y también a esa vida de pueblo también como muy opresiva y muy centrada en la relación entre vecinos y gente que se conoce de toda la vida y que crea un poquito de agobio. Aviso, en ambos casos son lecturas bastante depresivas. Y como con estas historias estábamos ya en modo intensito, vamos a pasar a lo contrario, a la ligereza, a la felicidad, a lo cozy. Y vamos a empezar con Virgin River, que tengo aquí el libro, pero sabéis que también es una serie súper bonita que yo estoy viendo y me está encantando, y desde luego la historia me tiene que recordar a otras dos, que en este caso van a ser series también, y que os recomiendo mucho porque son de esas que es que te llenan el corazón. Por un lado vamos a una más clásica, más noventera, y es que Virgin River recuerda muchísimo a Everwood. Así que vamos a dar la vuelta a la cronología. Si os gustó Everwood, esa serie donde un médico se mudaba a ejercer a un pueblo chiquitito entre las montañas con sus dos hijos, y íbamos viendo sus relaciones con la gente del pueblo y la vida pasar y los casos médicos que se iba encontrando, os va a gustar seguro Virgin River porque es básicamente la misma historia, pero con una enfermera, con una matrona que por cuestiones personales se muda también a un pueblecito de montaña a aislarse y empieza a ejercer o a intentar ejercer con el médico del pueblo. Y pues de nuevo tenemos las dinámicas en un sitio preciosísimo de toda esa gente que vive junta en un sitio tan chiquitito. En ambos casos tenemos historias románticas también muy bonitas. En Everwood teníamos tanto adultas como adolescentes, en esta se centra más solo en las historias adultas. Y teniendo estas dos recomendaciones, yo no podía dejar de mencionaros una serie que ahora mismo, pues, creo que no se conoce mucho y además no sé si está en plataformas, pero quedárosla en la cabeza por si en algún momento os crucéis con ella porque es una de mis series favoritas de comedia y ligeras. Es Heart of Dixie o Doctora en Alabama en español y es básicamente de nuevo la misma historia, pero en este caso nuestra protagonista, que es una doctora que ejercía en Nueva York, hereda una pequeña consulta en un pueblecito de Alabama. Se tiene que mudar allí a un pueblo del sur más profundo, a una pequeña cabañita al lado de pantanos con cocodrilos y empezar a relacionarse con toda la gente del pueblo. Es maravilloso, como veis me apasionan este tipo de historias y aquí tenéis tres súper recomendadas. Una de mis lecturas de este año fue Terror de Estado, que está escrito por Louise Penny, una de mis autoras favoritas de misterio, junto con Hillary Clinton. Esto a mí me llamaba mucho la atención porque, claro, si una de mis autoras favoritas escribe algo con Hillary Clinton, pues yo me lo tengo que leer. No es un libro que me encantara, pero es muy entretenido y sobre todo está muy bien escrito porque está escrito por Louise Penny. En cualquier caso, a mí no me encantó porque la temática no va conmigo, pero es un thriller político que si os gusta ese género, pues lo recomiendo mucho. Y me recordó a una de mis series favoritas de la vida, que es Scandal. En este caso yo os recomiendo mucho más la serie, os recomiendo mucho más Scandal porque, pues aparte de ser un thriller político, tiene muchísimo más, mucho salseo, tiene thriller sin más, tiene asesinatos, tiene crimen, tiene romantiqueo, tiene mucho más. Pero en la parte de thriller político me recordó mucho, sobre todo por ese tipo de escenas que tienen estas historias del presidente llamando urgentemente a su gabinete por teléfono en un momento de crisis, de las investigaciones en cámaras de seguridad, de las alertas de terrorismo y de esas escenas que la verdad es que para mí son un poco fetiche de gente hablando muy rápido y caminando por pasillos muy largos de sitios gubernamentales. Si os gusta esto, os van a gustar las dos historias. Pero si esto no os llama especialmente, como es mi caso en realidad, Scandal, por favor tenéis que verla porque ya digo que tiene mucho más y la protagonista es una reina. Bueno, todos los personajes. Es la serie en mayúsculas. Más, os voy a hacer un parecido razonable con dos libros publicados recientemente de Cozy Mystery o Misterio Acogedor. Uno es el famosísimo Richard Osman con su Club del Crimen de los Jueves, que bueno, sabéis que ya en realidad hay publicados 3 libros, pero este era el primero. Y el parecido razonable es con un libro que a mí me encantó, súper recomendación de este año, que es el parecido razonable en este caso es con una de mis mejores lecturas de este año, me encantó este libro, que es Muerte en Santa Rita de Elia Barceló. Para mí ha sido un descubrimiento de autora porque es lo primero que leía de ella y si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con este sin lugar a dudas, pero no puedo negar su parecido.
porque la ambientación, el tipo de personajes, el tipo de misterio, el ritmo es muy similar. En ambos casos tenemos personajes ya entrados en años, viviendo en un mismo recinto, en un mismo sitio, que es una especie de residencia donde todos colaboran de manera diferente en cada una de las historias, pero tiene ese parecido, y donde se reúnen para investigar un crimen que sucede aleatoriamente en esa residencia. Richard Osman está teniendo muchísimo éxito, es un autor que está gustando mucho y que está introduciendo a mucha gente en esto del misterio más acogedor, así que dejo ahí la recomendación, aunque a mí no me encanta. Yo me leí este libro y no me encantó, de hecho no he seguido leyendo los siguientes, no sé si les daré una oportunidad porque no terminé de enamorarme de los personajes, pero aún así no puedo dejar de recomendarlo porque sé que gusta mucho en términos generales. Pero Muerte en Santa Rita sí que me gustó mucho, sin embargo aquí sí que hice clic con todos los personajes y sobre todo con la ambientación, porque en este caso la residencia que aparece es muchísimo más esplendorosa y cookie y cozy porque tiene jardines, está lleno de flores, está ubicada en el Mediterráneo y además lleva un rollo un poco hippie porque no es una residencia de mayores como es en el otro caso, sino que es una residencia simplemente donde se une gente a convivir por distintos motivos y se mezcla gente mayor con gente joven. Nuestra protagonista es familiar de la dueña del lugar, que ya sí que es bastante mayor, y viene a entrevisitarla y ver si se queda allí un tiempo con ellas, y es un poco la que dirige la trama. Parecido súper razonable, si os gustó uno, darle oportunidad a otro. Por este voy a pasar muy rápido porque es muy fácil sacar el parecido razonable y os saco una de mis lecturas de verano, El alienista de Kalev Kar. Aparte de tener su propia serie, que también vale, o sea, podéis comparar o el libro o la serie, me da igual, os quería hacer el parecido razonable con otro tipo de series que es tal cual, y es para fans de los perfiles criminales. Es decir, si te gustan series como Mindhunter, Mentes Criminales, CSI, te va a gustar este libro porque es básicamente lo mismo, pero nos vamos a unos cuantos años más atrás y vemos los inicios de todo esto, los inicios de ese tipo de investigaciones y los inicios de los perfiles criminales. No los inicios tipo Mindhunter, no, sino algunos mucho más añejos. Vamos ahora con un parecido razonable entre dos series que tienen ya una pila de años, pero que yo me estoy volviendo a ver recientemente y soy extremadamente fan. Son dos series de Murder Mystery y por un lado tenemos una española como Los Misterios de Laura y por otro lado tenemos Monk. Si os gusta una de ellas tenéis que ver la otra porque es el mismo tipo de serie de misterio, os van a encantar los personajes y sobre todo os van a encantar los casos, que son divertidos, originales, enganchantes. Me encantan las dos. Los Misterios de Laura yo ya me los he terminado, tardé demasiado en verla y se ha convertido en una de mis series favoritísimas, y después me empecé otra vez a ver Monk, que era una serie que yo había visto de forma intermitente, pero que me está encantando volverla a ver por orden. Las dos las tenéis en este caso en plataformas, así que no os las perdáis. No abandonéis este tipo de series antiguas de verdad porque son maravillosas y traen mucha felicidad a los amantes del crimen acogedor como nosotras. En la siguiente voy a hacer un poco de trampa porque en realidad os voy a mencionar una cosa que no he visto, pero es que me moría porque estoy segura de que este es un parecido razonable y os quería comentar que creo que Stranger Things tiene un parecido muy razonable con Paper Girls. Yo no he terminado de ver Stranger Things, ¿vale? Pero no paro de oír hablar de ella porque todo el mundo a mi alrededor la ha visto, todas vosotras la habéis visto, etc. Y a mí cada vez que alguien me habla de Stranger Things, yo pienso Paper Girls. Y esta sí que es una historia que me gusta muchísimo. Tampoco he terminado de leer los cómics. Este es el primer tomo, pero está súper bien. También es ciencia ficción, también es ochentera, también está centrada en un grupo de adolescentes, en este caso de chicas. Aquí dejo la recomendación, en este caso sobre todo del cómic, pero tened en mente que si os gustó esa serie, probablemente os gusten estos cómics. Y vamos ya con el último parecido razonable, que es The Dos Thriller. En este caso, yo no sé si yo me estoy inventando este parecido razonable y tengo que reconocer que es más de sensaciones que de que realmente haya un parecido objetivo en cuanto a trama. Mientras los estaba leyendo, yo me apunté un parecido razonable entre A ojos de nadie de Paola Boutelier y El cielo de tus días de Greta Alonso. ¿Por qué me resultaron similares al margen de ser thrillers si el tipo de personajes y de trama no tienen demasiado que ver? Pues os cuento.
Por el salseo, amigas, por el salseo entre personajes. El tipo de sensación que a mí me estaba dando era el mismo, y es que es ese tipo de thriller que está muy bien, que te engancha, que tiene un misterio central, que es muy adictivo, pero que tú en un momento del libro te das cuenta de que tú no estás ahí por el misterio, tú estás ahí por el salseo entre sus protagonistas. Ese es el punto que me hizo poner este parecido razonable. En este caso tenemos una periodista que va a seguir un misterio en la ciudad de Turquay y también tenemos a otros personajes que viven en ese mismo sitio y que tienen cierta relación personal con ella. Por un lado, un compañero de trabajo que de repente se ha mudado allí, por otro lado, un inspector de policía, estos dos resultan ser hermanos y bueno, pues empezamos a descubrir cuál es la relación personal que tiene cada uno de ellos con los otros, cada uno de ellos con otras personas del pueblo, cada uno de ellos con los implicados en el crimen. Aquí todo el mundo está relacionado y tú estás pero mega enganchado. Yo de verdad que me lo gocé con las relaciones entre toda esta gente. Y además me gustó mucho cómo se iban resolviendo y los giros que daba en cuanto a estas relaciones. Mismo sentimiento que tuve con El cielo de tus días, un caso policial antiguo que se reabre. Seguimos como protagonistas a dos policías, en este caso la ambientación es entre Bilbao y Madrid, y estos dos policías tienen un lío amoroso entre ellos que bueno, uno de altibajos, una montaña rusa, una cosa loca, que allí pasa de todo. Y aparte de la relación entre ellos dos, tenemos la relación de estos dos con un montón de gente más. Con otros compañeros de trabajo, del inspector con toda su familia, que allí es que no se tiene en pie ni uno porque vaya panda. Y al final tú dices, bueno, el caso policial está genial, está estupendo, pero yo aquí estoy por ver qué les pasa a esta gente y quién se lía con quién. Tengo que decir que en este son relaciones como más bonitas, más cookies, en el otro realmente son relaciones hipertóxicas, pero ambos te mantienen súper enganchada a ellas. Y hasta aquí este vídeo de si te gustó esto, te gustará esto otro, contadme en comentarios qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con alguno de los parecidos, si hay algo que no conocierais y os haya apetecido, todo lo que os apetezca, también vuestras propias recomendaciones como siempre para que las veamos todas y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero veros en próximos vídeos. ¡Chao!